¿Empezamos entonces? ¿Empezamos? ¿Algo que decir? ¿No? ¿Algo que decir? ¿Empezámonos? Voy a ordenar esto. Ya. Entonces, ¿qué vimos? Vimos que las leyes de Newton para un sistema de n partículas, ¿cierto? Acá teníamos n partículas en donde interactuaban consigo mismo, ¿cierto? JI, por ejemplo, con una interacción F sub J, ¿ya? Y además sentían una fuerza externa. Por leyes de Newton, cada partícula cumple esta ecuación que está acá, en donde esta F es la fuerza externa y esta F es la fuerza, la fuerza de interacción entre cada partícula, ¿ya? Y esto es igual a m por a. Si sumamos sobre todos los j, vamos a llegar a una ecuación de este estilo, ¿ya? Y si definimos el centro de masa, llegamos a esta ecuación final, que corresponde a la fuerza total, va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa, ¿ya? Esta fuerza total es la suma de todas las fuerzas que siente cada partícula m, cada partícula j, ¿ya? Entonces esta sería la ecuación de movimiento para un sistema de n partículas, y basta con saber la posición de la aceleración del centro de masa, ¿cierto? Si se dan cuenta, no depende de la fuerza interna, entonces independiente de cómo interactúen las fuerzas en las partículas, la n partículas, esto va a quedar igual, ¿ya? Em, Entonces, ¿qué pasa cuando las fuerzas externas son cero? Cuando las fuerzas externas son cero, entonces no hay aceleración, ¿cierto? El sistema no tiene aceleración, lo que significa que puede estar moviéndose internamente, ¿cierto? Pero el centro de masa va a estar quieto, ¿sí? Em, ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? ¿Sí? ¿Todos entendieron esto? ¿Todo claro, ya? Bien. Luego definimos el momento lineal, ¿cierto? El momento lineal es la masa por la velocidad, ¿cierto? Esa cantidad. También podemos calcular el momento lineal del centro de masa, ¿sí? Entonces, llegamos a que el momento total del sistema de n partículas es la masa por la velocidad del centro de masa, ¿ya? Entonces, lo que yo les dije ahora, que vamos a ver, era un poco de derivada, ¿ya? Este es para demostrarles más o menos de dónde sale toda esta cosa que estamos viendo, ¿ya? Entonces, empecemos de a poquito. ¿Alguien sabe algo de derivadas? ¿Alguien tiene alguna noción de derivada? ¿A alguien le pasaron derivadas en la media? ¿Alguien ha estudiado derivadas porque quiere estudiar derivadas? ¿Sí? Al final, la derivada es la pendiente, claro. La pendiente de una función. Por ejemplo, la pendiente de una constante. La pendiente de una constante no tiene pendiente porque es horizontal, ¿cierto? Si uno ve una lineal, la pendiente va a ser. A ver, esperen, pisar. ¿Recuerdan la ecuación lineal? Aquí. ¿Y? Es así, ¿cierto? Y esta ecuación dicen que es y es igual a mx más n. ¿Sí? La derivada se supone que es la pendiente, porque es la pendiente m. ¿Ya? Y por ejemplo, una cuadrática. Ah, y es constante, por supuesto. Una cuadrática así.
una cara feliz, una carita feliz. Acá la pendiente no es constante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la pendiente aquí así, aquí la pendiente va bajando, va bajando, va bajando, aquí es cero y después vuelve a subir, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, no es constante, ¿ya? Entonces, calcular pendientes es lo que hace la derivada, ¿sí? Y eso es lo bueno, porque nos da una receta de cómo calcular la pendiente, ¿ya? Generalmente, aprender a derivar es como aprender a sumar. Al final, después, es como intuitivo, o sea, tú ahorita te dan una función y sabes derivarla, ¿ya? Es como dividir, o dividir o multiplicar, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver un poquito de derivada, ¿ya? Entonces tenemos una función f de x, ¿ya? Que puede ser una variable de x, de t, de lo que sea, ¿sí? Tiene que ser variable de algo, ¿ya? Entonces, la derivada, que está acá, de f de x a de x, esto está malo, esto debería ser, así también se denota, f', f' de x, ¿ya? F' de x también significa derivada. Esta es la derivada de la función con respecto a x, ¿ya? Entonces, como yo les dije, es la pendiente, ¿cierto? Entonces, para una función constante, la pendiente es cero, ¿ya? ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, aquí, tongo, la pendiente, una función constante, vamos a ponerle k, es así, ¿cierto? Y no tiene pendiente, la pendiente es cero, ¿cierto? Por lo tanto, la derivada de una constante siempre va a ser cero, ¿de acuerdo? Luego, la derivada de una lineal. ¿Recuerdan que la función lineal es mx más n? Y la pendiente es m, en este caso es a. Entonces la pendiente de esta función lineal corresponde a, ¿ya? Entonces si ustedes tienen cualquier cosa que tenga una x, solo una x, la derivada de esta función va a ser lo que acompaña a la x, la constante, ¿ya? Y, y por último, la otra derivada importante que vamos a ver es la cuadrática, ¿ya? Para derivar funciones, generalmente lo que uno hace es, uno puede tener x a la n, abrir una pizarra, x a la n, la derivada de esto es, bajamos el exponente, este que está aquí, lo bajamos, quedaría n, por x, y restamos 1 al exponente, ¿ya? Entonces cuando es lineal, por ejemplo, esto es x a la 1, por lo tanto me queda 1 por x por 1 menos 1, que es 0. Entonces me queda 1 por x a la 0, que es 1, ¿ya? Entonces cuando es cuadrática, cuando n es 2, ¿qué me queda? 2 x por 2 menos 1, esto es igual a 2x, ¿ya? Entonces, así se derivan las polinomiales, las funciones polinomiales, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí me queda ax cuadrado, las constantes salen de la derivada, entonces queda una a, y la derivada de x cuadrado es 2x, ¿de acuerdo? ¿Entendieron eso, no? ¿Es fácil? ¿Qué creen? ¿Van bien? ¿Easy? ¿No easy? ¿Mi vida se explota? ¿Qué dicen? ¿Para qué sirve la derivada? La eso todo el rato. De la derivada sirve para todo, loco. Sirve para optimizar, sirve para muchas cosas. No, esto es notación. Notación significa la derivada de la f de x en función de x. No es una división, es una notación. No, la derivada de la función en todo el espacio. La derivada de la función x cuadrado, la pendiente de esta función que está aquí, en todo el espacio es esto. O sea, si tú pones en cualquier punto, vas a saber cuánto vale la pendiente. ¿Mm? Entonces, sobre todo el espacio.
Sí, se saca con respecto o sea, no es que se saca con respecto al punto. Primero derivas y después ves en qué punto tiene la pendiente. ¿Qué punto vale la derivada? Entonces, para lo físico, como el tiempo es tan importante, a la derivada, en vez de una coma arriba, le colocaron un puntito, ¿ya? Entonces esta es la derivada de la posición, ¿ya? Entonces vamos a ver el x de t. Ya tenemos x de t, ¿ya? X de t, x0 más b0 por t más un medio a t cuadrado, ¿cierto? Eso lo saben ya. Si lo derivamos, ¿qué me queda? La derivada de x0, que es una constante, es 0, ¿cierto? Es 0, ¿ya? La derivada de una lineal, esta es una parte lineal, es t, ¿cierto? Por lo tanto, la derivada es la constante que lo acompaña. En este caso es b sub 0, que está aquí, ¿ya? Y la derivada de t cuadrado es 2t. Por lo tanto, me queda 2 por un medio de a, que es a por t, ¿ya? Y es lo que se encuentra acá. Y si se dan cuenta, la derivada de la posición en función del tiempo me da la velocidad en función del tiempo, ¿ya? Entonces aquí uno puede decir que la derivada de la posición es la velocidad, la derivada con respecto al tiempo, ¿ya? Ahora, si derivamos la velocidad, acá tenemos la derivada de una constante que es 0 y la derivada de una lineal que es la constante que acompaña a t, ¿cierto? A. Y acá me queda a en función de t, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, de aquí basta con saber la posición y uno tiene la velocidad y la aceleración, ¿cierto? Y para eso sirve derivar, pues, porque ¿qué pasa si... este es una cosa súper especial de la vida, ¿ya? Este movimiento acelerado, ¿sí? ¿Qué pasa si hay roce y esas cosas? Si, entonces la posición en función del tiempo va a ser distinta. Porque B0t, la derivada de B0t es esta que está aquí, ¿cierto? Es lo mismo, es A por t por B0t, es lo mismo que A por x, ¿cierto? Si lo derivamos, mato la x, me queda solo la constante. Lo mismo pasa acá. Aquí derivo esto y mato la t y me queda solo la constante. ¿Ya? Pero lo que tienen que dejarse aquí es que la derivada de la posición es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración. ¿Ya? Hay una función inversa que, por ejemplo, si uno suma la inversa de la recta, ¿cierto? Se multiplica la inversa de la división. Acá si uno deriva, la inversa es la integral. Pero acá hay órdenes de magnitud de dificultad, órdenes de magnitud más en dificultad para la integral que para la derivada, ¿ya? Generalmente después a uno le dicen deriva esto, fácil. Pero si te dicen integra esto, uno tiene que empezar a pensar, ya, es complicado, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso es más o menos las derivas. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Lo entendieron? No les va a servir de nada. Es solamente para que sepan de dónde vienen las cosas. ¿Mm? Ya. Con esto, vamos a ver el momento. ¿Ya? A ver, vamos a esto que está aquí. Denme un segundito. Esto está mal escrito. Ya. Tenemos el momento. PT es igual a m por la velocidad del centro de masa, ¿cierto? ¿Cierto? Derivémoslo con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque este PT, a ver, eh, de- pueden depender del tiempo, ¿cierto? Ahí. Pueden depender del tiempo. Derivémoslo con respecto al tiempo. ¿Ya? Me queda la derivada de P en función del tiempo, un puntito arriba. Acá me equivoqué, esta es la velocidad. Ahí. La velocidad del centro de masa, esto también es la velocidad del centro de masa. Pero, fíjense, ¿cuánto es la derivada de la velocidad del centro de masa? ¿Cuál es?
¿Alguien sabe cuánto es la derivada? Ah, la aceleración del centro de masa, ¿cierto? Entonces, por la ecuación que vimos más arriba, que está aquí, que la fuerza total es igual a la masa por la aceleración del centro de masa, me llego a que la derivada del momentum es la fuerza total, ¿cierto? Entonces, aquí uno puede decir, recuerdan, a ver, imaginen, vuelvan al capítulo de fuerza. ¿Se acuerdan que yo le dije que F igual a M por A porque la masa es constante? ¿Recuerdan? Ya. Pero en realidad, la ley de Newton dice que la fuerza es la derivada del momentum con respecto al tiempo. ¿Ya? Pero cuando la masa es constante, sale de la derivada y solo me queda la masa por la derivada de la velocidad. ¿Ya? Y esa es la aceleración y por eso me queda M por A. ¿Ya? En cambio, cuando la masa depende del tiempo, por ejemplo, un cohete que va perdiendo combustible, hay que derivar la masa que depende del tiempo y la velocidad que depende del tiempo, y ahí aparece una cosa más rara, ¿ya? Ahí me aparece un término que es como la derivada de la masa por la velocidad, ¿ya? Es un poco muy complicado, pero no es necesario saberlo. Pero de aquí aparece la ley de Newton. Entonces, bueno, acá lo vimos para n partículas, que la derivada del momento total, voy a ponerle aquí, es igual a la fuerza total, ¿ya? ¿Qué pasa si la suma de fuerzas externas es cero? ¿Cierto que está acá cero? Obtenemos esto que está aquí. La derivada del momentum con respecto al tiempo es igual a cero, ¿ya? Entonces aquí aparece una pregunta importante. ¿Para qué función de todas estas que están aquí, para qué función la derivada del momentum es cero? O sea, la derivada del momentum con respecto al tiempo es cero. ¿Qué función tiene que tener el momentum? ¿Constante, lineal o cuadrática? Constante, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué me dice que la derivada del momentum con respecto al tiempo sea cero? Me dice que el momentum es constante, ¿cierto? El momentum es constante en cualquier instante de tiempo. Eso es importante, ¿ya? Entonces aquí, de esto yo obtengo que el momento total del sistema es constante en cualquier instante de tiempo, independiente de lo que hagan esas partículas, esas n partículas que están moviéndose por ahí libremente, ¿ya? Aquí lo único que se tiene que cumplir es que la fuerza externa total sea cero, ¿ya? Y a esto se le llama el principio de conservación del momento, que es otra cosa hermosa, es como el principio de conservación de energía, pero acá está el principio de conservación de momentum. Ya, entonces aquí dice, cuando la fuerza externa total es cero, entonces la suma de los momentos lineales de las distintas partículas se mantiene constante en el tiempo, se conserva, ¿ya? Y de aquí sale la conservación de momentum, ¿ya? Hasta ahora tenemos la conservación de la energía y la conservación de momentum, ¿sí? ¿Se entiende? Hasta aquí, por cómo salió el momentum, la conservación de momentum. ¿Qué dice el público? Ya, más o menos fácil, más o menos fácil, más o menos fácil, ¿ya? Y aquí, entonces, ¿qué pasa? Acá si, por ejemplo, tenemos una colisión entre dos partículas, chocan y después se van a otro lado, el momentum se va a conservar, eso lo sabemos, ¿ya? Entonces aquí aparece el P inicial es igual al P final, ¿sí? Es necesario mencionar, muy importante, no es como la energía que es un escalar, esto es un vector, ¿ya? El momentum es un vector, ¿sí? Por lo tanto, si hacemos conservación de momentum, el momentum en el eje X siempre se tiene que mantener y en el eje Y siempre se tiene que mantener, ¿ya? ¿De acuerdo? Es un vector, ¿ya? No es un escalar, ¿ya? Y además, no se divide por vectores, se divide por módulos de vectores, por si acaso, ¿ya? Esto es la conservación de momentum lineal. Vamos al trabajo. Esto es solo por completitud.
Ya, porque no casi nunca se usa. Este es el trabajo del sistema de n partículas. Tenemos acá W1, el trabajo de de la partícula 1. Sabemos que esto es frente a una fuerza externa, ¿cierto? Eso sabemos que eso va a provocar un cambio en la energía, ¿cierto? Va a ser la energía de la partícula 1 final menos la energía de la partícula 1 inicial. Y así hasta las n partículas. Si sumamos todo, obtenemos que el trabajo total va a ser las energías finales, aquí me equivoqué, menos la energía inicial. Entonces, de alguna manera aquí uno puede decir que esto es igual a E sub F menos E sub I, que es básicamente la conservación de energía, ¿cierto? Que el trabajo total del sistema es E sub F menos E sub I. ¿Ya? ¿Easy o no easy? Bien. Miren, ahora vamos a empezar a ver colisiones. Vamos a hacer un par de problemas. La conservación de momentum es para n partículas, pero cuando se usa la conservación de momentum para n partículas, el momentum es la masa por la velocidad del centro de masa. O también se puede decir que el momentum total es la suma de los momentum de cada partícula. Tiene dos maneras de hacerlo. El momentum del sistema va a ser la suma de todos los momentum de cada partícula o la masa por la velocidad del centro de masa. Momentum. O sea, yo le digo momentum. Pero hay gente que le dice momento lineal. Creo que es obviamente una palabra en latín, pero no sé, siempre está el españolísimo que le gusta poner todo en español. Ese momento lineal es como momentum. Eh, lo que pasa es que hay hartos momentos. O sea, hay hartos momentos. Hay muchos momentos. Está el momento angular, el momento lineal. Es que por eso, momento y momentum son lo mismo. Para mí son lo mismo, no sé. Depende del contexto. Esto con ella. Ya, y la masa se mantiene constante en el momentum. No necesariamente, porque por ejemplo, em, acá la masa no me está diciendo que es constante. ¿Ya? Es que, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si una... Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Ahí vamos a ver eso, ¿ya? Ahí vamos a verlo. Con los ejercicios, bueno, vamos a ver qué más... Que ahora vamos a ver colisiones, ¿ya? Como siempre, la física es bélica, vamos a ver colisiones. Entonces ahora partimos con los ejercicios. Descansemos unos 10 minutitos, yo voy a servir un cafecito, ¿ya? Y hacemos los ejercicios, ¿ya? Vayan tienen uno hasta las 11, a las 10:40 a las 10:56, ¿ya? Pongamos musiquita. ¿Quieren musiquita? ¿Cómo compartía música? ¿Alguien se acuerda? Ah, ya me acuerdo. Hoy estaba viendo Dark, está súper buena. Claro, está en el momento un relax.
Ah, que estuve viendo Dark. Está súper buena. ¿Aló? No, no se terminó. Un break. 10 minutitos. Ah, Dark, sí. No, recién la empecé. Sí la empecé. Ahora me puse mainstream. No quería ver los videos de spoiler. Así que... No entendí Dark, que sí, yo creo que parece que dicen que hay que verla con atención, mucha atención. Oye, sí parece que si es que pasa todo el mundo, sí, yo creo que va a pasar todo el mundo en física, parece que puede que haga clase el otro semestre. Todavía no es seguro si. Ha sido una buena experiencia. A mí me gustó. Pero no creo que les vaya mal, no van a pasar todo. ¿Cómo les fue la primera? Si la física no es tan difícil. A menos que les quieran poner un problema que para cagarlo.
Todos lo propusieron y elegimos los tres más o menos mejores. Es que física, a ver, las primeras materias son las fáciles. No, o sea, cinemática, fuerza y energía son las fáciles. Personalmente, me cuesta demasiado lo que viene después de esto que torque. Personalmente. Cuando estaba en mecánica, cuando yo hice mecánica 1, a mí me costó mucho. ¿Por qué? Porque no sabía utilizar las ecuaciones. Sabía el trasfondo de la cosa, pero no sabía mover las ecuaciones. Y eso se hace practicando. Podría dejarla de responder las clases, pero no sé. Siento que puede ser. No puede ser bien. Álgebra y cálculo me gustaron demasiado, entonces. Demasiado. Reduce su sufrimiento. ¿Por qué Graga saca su barril de la nevera? ¿Por qué? Alguien me mandó un mensaje de que los videos de YouTube estaban mal colocados. Alguien que los vio. Ya. Sigamos. Sigamos con la clase. Vamos a ver colisiones. Colisiones. ¿Dónde está el chat? ¿Ya están vivos todos? ¿Para que sigamos? ¿Aló, aló, aló? ¿Sí? A ver, voy a cerrar la grabación un poquito.